Bienvenidos jóvenes estudiantes al programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar. En el encuentro anterior estudiamos la geometría de la circunferencia y el círculo. Esperamos que hayan practicado un poco los ejercicios presentados en el segmento Ejercicios para pensar que aparecen al final de cada programa. El día de hoy continuaremos con la unidad 3. Específicamente abordaremos los sólidos o cuerpos geométricos. Calcularemos área y volúmenes. ¿Estamos preparados? Pasemos entonces a ver el siguiente video. En el video anterior abordamos los conceptos de esfera, cono y cilindro. Iniciemos analizando la esfera. ¿Qué es la esfera? La esfera es el conjunto de puntos del espacio que están a una distancia dada de un punto dado. El punto dado es el centro de la esfera y es un punto interior. ¿Cuáles son los elementos de la esfera? En los elementos de la esfera podemos encontrar el radio y por consiguiente el diámetro. ¿Qué es el radio? El radio es el segmento que une el centro de la esfera con cualquier punto de la misma. Y lo denotaremos con R. Ese lo denotaremos el radio. Si conocemos la longitud del radio, entonces podemos calcularle el área y el volumen a la esfera. ¿Cuáles son las fórmulas? Son las siguientes. Para el área, utilizaremos la fórmula 4pi por el radio elevado al cuadrado. Y aquí podemos observar que si conocemos el área, también podemos encontrar el radio. ¿Cómo? Despejando. Despejando quedaría aquí, queremos R, entonces mandamos a dividir 4pi, queda entonces que A sobre 4pi es igual a R elevado al cuadrado. Pero nosotros queremos R, entonces extraemos la raíz cuadrada en ambos miembros. Esto implica entonces que la raíz cuadrada de A sobre 4pi es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado. Recordemos la propiedad de radicales, raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el número R. Quiere decir que R lo podemos calcular como la raíz cuadrada del área entre 4pi. Ese con respecto al área. Esta es la relación que liga el área de la esfera con el radio. Y este es el radio en función del área. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen, la fórmula que vamos a utilizar es 4pi por el radio elevado ahora al cubo. Entonces ese producto lo debemos dividir por 3. Igualmente podemos despejar aquí R de la siguiente manera. Observemos que 4 por pi está multiplicando con R al cubo y 3 está dividiendo. Entonces, para despejar R, quiere decir que 3 va a multiplicar con B, 4pi va a dividir con B. Es decir, que nos va a quedar que 3 veces el volumen entre 4pi es igual a R elevado al cubo. Queremos R. ¿Cómo lo obtenemos? Extrayendo la raíz cúbica. Hagamos eso entonces, nos queda entonces la raíz cúbica de, en el lado izquierdo, 3
veces el volumen entre 4pi es igual a la raíz cúbica de r elevado al cubo. Vemos que tenemos mismo índice radical, el exponente de la cantidad subradical es 3, entonces aquí nos queda simplemente r elevado a la 1. Por tanto, r es la raíz cúbica de 3 veces el volumen entre 4pi. De esta forma, obtenemos 4 fórmulas. ¿Cuáles son? Para el cálculo del área, para calcular el radio en función del área, el volumen en función del radio y el radio en función del volumen. Procedamos pues a resolver el primer problema para emplear esta fórmula. Si una esfera de radio 3 se inscribe dentro de un cubo de manera que la esfera es tangente a las 6 caras del cubo, entonces, ¿cuál es el volumen fuera de la esfera y dentro del cubo, redondeado al entero más cercano? El problema nos decía que el radio de la esfera era 3. Entonces, el primer dato que vamos a obtener, R igual 3. Sigue diciendo que la esfera se inscribe en un cubo y que las 6 caras del cubo son tangentes. Veamos cuáles son las 6 caras. Cara superior, cara inferior y las 4 caras laterales. Dice que es tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cara del cubo toca exactamente en un punto a la esfera. Nosotros vamos a utilizar el punto superior y el punto inferior. ¿Qué quiere decir eso? El punto de tangencia de la esfera con la cara superior y el punto de tangencia de la esfera con la cara inferior. Señalémoslo pues entonces. El punto de tangencia de la esfera con la cara superior y el punto de tangencia de la esfera con la cara inferior. Hay algo particular aquí. Si tomamos el centro de la esfera y queremos ver la distancia de estos dos puntos, podemos valernos del radio. ¿Cómo? La longitud de este punto al centro es 3. La longitud del centro al punto donde se apoya la esfera es también 3. Quiere decir que el total es 6. ¿Para qué nos sirve este dato? Si observamos detenidamente, 6 correspondería exactamente a la longitud de la arista del cubo. Se quiere decir que la arista del cubo, que la denotamos con la letra A minúscula, es 6. Nos sigue diciendo que, en la pregunta, que cuál es el volumen fuera de la esfera y dentro del cubo. Si analizamos detenidamente la figura, ¿qué significa eso? Es la diferencia del volumen del cubo menos el volumen de la esfera. Planteemos pues eso. Nos quedaría entonces que el volumen que queremos encontrar es el volumen del cubo menos el volumen de la esfera. ¿Cuál es el volumen del cubo? Tenemos la arista. La fórmula dice que el volumen del cubo es la arista elevado al cubo menos el volumen de la esfera, lo acabamos de estudiar. Dijimos que era 4pi por el radio elevado al cubo, todo esto dividido por 3. Conocemos la arista, conocemos el radio, entonces procedemos a sustituir. Nos queda entonces, la arista vale 6 elevado al cubo menos 4 por pi. El radio vale 3, elevamos al cubo, todo esto dividido por 3. Si elevamos 6 al cubo, es 6 por 6 por 6, 3 veces el producto de 6 consigo mismo. Resultaría aquí que 6 al cubo es 216 menos 4, el valor aproximado de pi, 3.1416. 3 elevado al cubo es 27. Todo esto lo dividimos entre 3. Efectuamos, aquí reescribimos 216 menos 4. ¿Por qué podemos simplificar? Tercera 1, tercera 9.
4 por 9, 36. Lo multiplicamos con 3.1416. Entonces, 216 menos. Si utilizamos calculadora 36 por 3.1416, tenemos aproximadamente que esto es igual a 113.0976 aproximadamente. Al hacer la diferencia, resultaría 102.9024. Pero el problema dice que lo redondeemos al entero más cercano. Si miramos después del punto decimal, sigue 9. Entonces podemos redondear por arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos aquí escribir en el resultado final 103. Si aquí hubiera aparecido un número menor que 5, hubiéramos redondeado a 102. Por tanto, el volumen contenido fuera de la esfera y dentro del cubo es de aproximadamente 103 unidades cúbicas. Y así resolvimos nuestro primer problema. El cono de la figura ha de tener una capacidad de 8 pulgadas cúbicas de nieve cuando se llene hasta el fondo. El diámetro del cono es de 2 pulgadas y la copa de nieve tiene forma de semiesfera. Encuentra la altura h del cono. El siguiente sólido a analizar es el cono. Observemos la figura. El cono tiene una base circular y un vértice. ¿Cuáles son los elementos del cono? El primer elemento del cono es el radio de la base circular. Exactamente, este segmento es el radio, uno de los tantos radios de la base circular. El segundo elemento es la altura. ¿La altura cuál es? Es el segmento que une el centro de la base circular con el vértice del cono. Y lo denotaremos con la letra H. El tercer elemento es la generatriz. La generatriz es el segmento que une el vértice del cono con cualquier punto en la circunferencia de la base del cono. Y lo denotaremos con la letra G. Si analizamos, nos quedamos un momento observando la figura, vemos que existe una relación entre la altura, el radio y la generatriz. ¿Cuál es esa relación? Desprendamos el triángulo, o sea, dibujemos el triángulo por aparte que se forma. Este triángulo tiene una propiedad especial. Como el cono es circular recto, quiere decir que este ángulo es recto. Este lado mide h, y este lado r, este g. Entonces, tienen nombres especiales, son las longitudes de los catetos, y g es la longitud de la hipotenusa. Recordemos el teorema de Pitágoras. Entonces hay una relación entre esos tres. ¿Cuál es? Que h al cuadrado más r elevado al cuadrado es igual a g elevado al cuadrado. Les recomiendo que nunca olviden esta relación. ¿Por qué? Porque si conocemos dos de ellas podemos obtener g. O bien podemos conocer r y g y obtener h por despejando esta expresión. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas para calcular el área y el volumen del cono? Son las siguientes. El área, vamos a hablar primero del área lateral. El área lateral se define, la fórmula para calcular el área lateral es pi por el radio por la generatriz. El área total es igual al área lateral más el área de la base, que lo anotamos con la B mayúscula. El área lateral dijimos que es pi por el radio por la generatriz, más el área de la base dijimos que es circular. Recordemos que el área de una región circular es pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces esta es la expresión para calcular el área, la fórmula para calcular el área del cono. Para calcular el volumen del cono es el producto de pi por el radio por la altura, todo esto lo dividido entre 3. Claro, el radio tiene que ir elevado al cuadrado, porque es el producto del área de la base circular por 1/3
de la altura. A partir de esta fórmula procederemos a resolver el siguiente problema. El problema anterior habla de capacidad. ¿Qué vamos a entender por capacidad? Es como un sinónimo de volumen. Escribamos eso, que la capacidad la vamos a entender como el volumen. El problema sigue diciendo que el volumen total es de 8 pulgadas cúbicas. Además, dice que el diámetro del cono, con la letra D mayúscula, es de 2 pulgadas. Entonces, quiere decir que el radio que es igual al diámetro entre 2, resultaría sustituir 2 pulgadas entre 2, resulta que el radio es de 1 pulgada. En las figuras podemos señalar estos datos. Si aquí este es el centro de la base circular del cono, entonces quiere decir que este segmento tiene longitud 1 pulgada, que es el radio. El problema sigue diciendo que en la base superior tiene forma de semiesfera. ¿Qué quiere decir esto? Que por definición de esfera, la longitud de este punto a este punto es aproximadamente, exactamente, 1 pulgada. 1 pulgada. Entonces, el volumen total, si observamos detenidamente, es la suma del volumen del cono más el volumen de la semiesfera. Si planteamos entonces el volumen del cono más el volumen de la esfera, debemos dividirla entre 2 porque una semiesfera es igual al volumen total. Entonces sustituyamos por las fórmulas correspondientes. Para el cono el volumen es pi por el radio elevado al cuadrado por la altura dividida entre 3 más un medio, el medio que hemos escrito, por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4pi por el radio elevado al cubo, todo esto dividido entre 3. Es igual al volumen total. El volumen total tenemos que es de 8 pulgadas. Por el momento escribiremos simplemente 8. Sustituyamos entonces el valor de R. El valor de H no lo podemos sustituir porque ese es el valor que debemos encontrar. Entonces, al sustituir pi por 1, que es el radio, lo elevamos al cuadrado, por H, que es nuestra incógnita, entre 3, más, observemos aquí que podemos simplificar, mitad 1, mitad 2. Aquí queda entonces 2/3 de pi por el radio, que es 1, por 1 elevado al cubo, esto debe ser igual a 8. Entonces podemos pasar este miembro hacia la derecha. Y aquí nos queda entonces pi sobre 3. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Y 1 por pi es pi entre 3. Lo hemos indicado h. Más, este lo pasamos al lado derecho de la igualdad. Nos queda entonces 8 menos 2/3 de pi. Queremos h, entonces despejemos h aquí. H va a ser igual, aquí tenemos pi sobre 3, entonces vamos a multiplicar por toda esta expresión, la debemos multiplicar por el recíproco, 3 sobre pi. 3 sobre pi. Entonces, al efectuar eso, a multiplicar 3 sobre pi, aquí se nos hace 1, simplemente nos queda h. Del lado derecho, 3 sobre pi por 8 menos 2/3 de pi. Entonces, distribuimos 3
sobre pi, multiplicamos por 8 y luego vamos a multiplicar por 3 sobre pi. 2 tercios de pi. O sea, 3 por 8, 24 sobre pi. Menos 3 por 2, 6. Entre 3, simplemente 2. Tenemos pi entre pi, 1. Entonces nos queda simplemente 2. Si dividimos 24 entre pi, que es aproximadamente 3.1416, nos queda entonces que esto es igual, aproximadamente 7.6394 menos 2. Quiere decir que h, al hacer esta diferencia, es aproximadamente 5.6394. Por tanto, al redondear, nos quedaría que la altura es de aproximadamente 5.64. Y la unidad del principio era pulgada, entonces aquí escribimos pulgadas. De esta manera hemos resuelto nuestro segundo problema. Y en la sesión de hoy estudiamos algunos cuerpos redondos, la esfera y el cono. Los definimos y luego vimos las fórmulas para calcular área y volúmenes. Esta fórmula la aplicamos a la resolución de algunos problemas. A continuación te proponemos algunos ejercicios para pensar. Recuerda que si tienes dificultad en resolverlo, consulta cualquier bibliografía relacionada con geometría euclidiana, específicamente con cuerpos o sólidos geométricos. Ejercicios para pensar. Si el radio y la altura de un cilindro se duplican, ¿en cuánto cambia su área y volumen? Dos esferas de metal de radios 2A y 3A se funden para hacer una esfera mayor. ¿Cuál es el radio de la nueva esfera? Le agradezco haberme permitido llegar a su hogar en estos 3 encuentros. Le recomiendo practicar los ejercicios presentados en el programa y lo que aparecen en la guía de autoestudio. Nuestro siguiente encuentro será la siguiente semana, a esta misma hora, por este mismo canal, donde abordaremos una nueva unidad. A continuación, les invito a quedarse con el encuentro de lengua y literatura. Éxito en sus estudios, muchachos. Recuerda que tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.